Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy han tenido dramáticas reminiscencias de las épocas en que el hombre intentaba llegar al espacio y no siempre lo lograba. Ahora hay incluso compañías privadas que se encargan de hacer dinero con esto. Tampoco es tan reciente el hecho, ¿no? Al punto de que el outsourcing, como le llaman los ejecutivos, a las fuentes foráneas de colaboración, en una traducción muy libre y poco poética, lo están haciendo algunas compañías que invierten en esto para, por ejemplo, llevar la carga a la Estación Espacial Internacional o a la gente que está en órbita. Y los enormes presupuestos que se han invertido en esto en la vieja etapa de la carrera espacial, no tan vieja en cuanto a sus continuidades por otros medios, se ven un poco liberados de esto, se dedican a otras cosas de valor estratégico. Pero hoy no vamos a hablar tanto de los legendarios tiempos de Cabo Cañaveral, sino de una isla llamada Wallops, que queda frente a la costa de Virginia, que ha sido noticia espectacular por lo que van a ver. Y al mismo tiempo, gente al rescate, antes del rescate. Hay una extraña coincidencia que se ha dado en el tiempo, por lo menos para los que seguimos la etapa del desarrollo espacial, no tan romántico como el de la aviación, pero en fin. Qué casualidad, un papelonazo, fracasa una misión al espacio, estalla espectacularmente con todas las cámaras funcionando y a la vista y asombro de todo el mundo, y de pronto ya tenían listo otro lanzamiento en en Cabo Cañaveral, ¿no? Es una vieja estrategia que en la época de la Guerra Fría funcionaba. Cuando algo andaba más así, no, pero acaba el otro. Bueno, y lo otro que nos lleva, hablando del otro, porque aquí, aunque la estación espacial sea internacional, en esta zona donde está, grosso modo, Baikonur, también tenían algo que decir al respecto, como en los viejos tiempos de las rivalidades. Sea este el caso, presten atención porque van a ver algo bastante poco frecuente, yo diría que espectacular. Y estos son los acontecimientos en pleno desarrollo que marcan la jornada desde la última vez que nos vimos por estos medios. Lanzamiento, se despegue en el brazo, rumbo al espacio. Prestenle atención. Cohete Antares, rumbo a órbita. Y de pronto, cohete espacial explota al despegar en Virginia de la isla Wallops. Tremendo espectáculo. El cohete comercial, empresa privada, no tripulado, que llevaba suministros a la Estación Espacial Internacional, estallaba momentos después de despegar y sus escombros ardiendo caían sobre la plataforma de lanzamiento en Virginia. La NASA paga miles de millones de dólares a una compañía de ciencias orbitales y a la empresa SpaceX para mantener abastecida a la estación espacial, y cuenta con SpaceX y Boeing para enviar a los astronautas al laboratorio orbital a partir de 2017. Portavoz de la NASA, Rob Navias, dijo que en este vuelo no había nada que las 6 personas que viven en la estación espacial necesiten con verdadera urgencia, porque realmente perdieron todo, como estamos viendo. La NASA dice que el cohete Antares de Orbital Science, la compañía privada, explotó encima del complejo de lanzamiento apenas 6 segundos después del despegue. La compañía dijo que todas las personas en el lugar se han reportado y el daño parece estar limitado a las instalaciones. Veámoslo desde un avión y desde una saludable distancia. Estaba cerca de la hora de la puesta del sol y fue posible ver una enorme explosión. Este fue el segundo intento de lanzamiento para la misión, pues el de la noche del lunes tuvo que ser suspendido
debido a un velero que se encontraba en la zona de peligro del cohete. Esas restricciones son para el caso de un accidente como el que en efecto se produjo el martes. Comprenderemos lo que pasó, espero que sea pronto, y encarrilaremos las cosas de nuevo, dijo a su equipo el vicepresidente ejecutivo de Orbital Science, Frank Culverstone, una hora después de la falla. Salió a hacer control de daño mediático y dijo: todos hemos visto suceder esto en nuestro negocio antes y todos hemos visto a los equipos recuperarse de esto y haremos lo mismo. ¿Vieron la onda expansiva y cómo llegó, no? On behalf of Dave Thompson and the entire Orbital team, we do want to express our disappointment that we were not able to fulfill our obligation to the International Space Station program and deliver this load of cargo. Las explicaciones a posteriores: el cohete Antares de la NASA explotaba mientras salía de la plataforma de lanzamiento en la isla Wallops, en la costa de Virginia. Un cohete de 14 pisos, construido y puesto en marcha por Orbital Science Corporation, explotó a las 22:22 GMT. Interesante número, ¿no? Segundo después de despegar y por causas que aún no se conocen. El cohete no tripulado llevaba suministros a la Estación Espacial Internacional. Hemos perdido el Orbital 3, expresó el comentarista de la NASA, y luego los que daban la cara por la agencia daban las explicaciones técnicas del caso. El cohete privado no tripulado, que llevaba a bordo como carguero más de 2 toneladas de suministros para la Estación Espacial Internacional, ISS por sus siglas en inglés, se transformó en una enorme bola de fuego, como vimos, y el video que mostró el cohete elevándose en el aire durante 6 segundos antes de la explosión y a continuación se desploma sobre las instalaciones. El cohete Antares fue construido por Orbital Science Corporation, iba cargado con una cápsula Cygnus, valorada en $200 millones, creada para llevar suministros y experimentos a la plataforma orbital, explicaba aquí el técnico. Alrededor de 1/3 de la carga de la nave espacial consistía en material para las investigaciones científicas, incluyendo un experimento de una escuela de Houston sobre el crecimiento de guisantes y un estudio sobre el flujo de sangre en el espacio. El lanzamiento del cohete estaba previsto el lunes, pero una serie de problemas técnicos lo retrasaron hasta este martes, cuando finalmente fue lanzado sin éxito alguno. La agencia espacial había asegurado antes del lanzamiento que las condiciones atmosféricas eran 100% favorables, como vimos, y que no había ningún problema técnico. El accidente, en este caso, es el primero, pero desde que Estados Unidos comenzó a privatizar el transporte de material a la estación espacial, al quedarse sin vehículos propios para enviar carga a la tripulación en órbita, cuando concluyó su programa de transbordadores en el 2011. Paralelamente, los rusos también tenían algo que hacer hoy en materia espacial. La NASA abre una investigación sobre la explosión del cohete Antares, y aquí estamos en Baikonur, en Kazajstán, y es un Soyuz ruso de la época soviética y actualizado. Respecto al cohete lanzado en Estados Unidos, parece que tenía un motor antiguo puesto al día, digamos que repasado, para que sirviera de nuevo. Se desprende el brazo mecánico y la nave rusa parte para abastecer a la Estación Espacial Internacional. Apenas horas después va al rescate luego del accidente en Estados Unidos. Se desprenden los siguientes brazos y todas las conexiones. Se encienden los motores. And liftoff. Máxima potencia y despegue. La nave rusa fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, horas después que el cohete Antares de la empresa privada estadounidense Orbital Science Corporation, con más de 2 toneladas de carga para la Estación Espacial Internacional, estallara 6 segundos después de su lanzamiento. Este carguero ruso, que es automático, lleva en sus bodegas 1.400 kilos de componentes de combustible que emplea la Estación Espacial Internacional para mantener la elevación de su órbita.
Además, 420 kilogramos de alimentos y agua, 48 kilogramos de aire y oxígeno, además de equipos científicos y material de mantenimiento. Según el programa de vuelo Progress M25M, segundo quinto Mike, arribará a la plataforma orbital a las 8:09 de hoy. Actualmente la tripulación de la Estación Espacial Internacional está integrada por 6 miembros. Aquí llega el momento del acoplamiento perfecto. Los rusos Maxim Zurayev, Alexander Shamgutayev y Elena Zerenova, y los estadounidenses Barry Wilmore y Gregory Weissman, y el alemán Alexander Gerst. La estación internacional, aquí están los ajustes. Cuando coincidan las dos cruces, la del puntuado y la del dibujo, estaríamos en la posición adecuada para el acoplamiento. De todas maneras, hay una deriva en este momento. La plataforma con tripulantes a bordo, de manera continuada desde el año 2000, tiene una masa de cerca de 450 toneladas y orbita a una distancia entre 335 y 460 kilómetros de la Tierra, a una velocidad, para nuestros parámetros terrestres, de 27.000 kilómetros por hora. Es un proyecto en el que participan 16 países y que tiene un costo estimado en $100.000 millones. Ha salido del tradicional cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. Rusia inmediatamente ofreció ayuda a Estados Unidos para abastecer a la Estación Espacial Internacional después de la dramática e inocultable explosión del cohete. Si nos llega una petición para reabastecer de urgencia a la Estación Espacial Internacional, responderemos a esa demanda, aseguró el responsable de la Agencia Espacial Rusa Alexei Krasnov a la agencia estatal RIA Novosti, aunque explicó que la NASA todavía no había solicitado su ayuda. Como vimos, después sí hubo el lanzamiento. El cohete no tripulado de la empresa privada Orbital Science Corporation explotó espectacularmente el martes, 6 segundos después de su lanzamiento. La gente en órbita, todo bien. That's the first thing that came to all of our minds. We were watching the event. They had it piped up to us live as it was taking place, and that was, of course, our first concern. Certainly, there's a great number of people across the nations put a lot of effort into. Desde el Centro Espacial Johnson de Texas había recepción de lo que estaba ocurriendo en el espacio. Decía, es sombría en muchos aspectos, estamos muy agradecidos, parece que nadie resultó herido, es la primera cosa que vino a nuestras mentes. No estábamos viendo el evento, pero en fin, nuestra gente en órbita está transmitiendo desde allá, como lo estamos viendo, y todos están en perfecto estado. La fecha oficial de la fundación de Baikonur fue el 2 de junio del 55 y se construyó como lugar de misiles de largo alcance, pero terminó siendo estación espacial. Y aquí parte de la tripulación con sus elementos de suministro transmitiendo desde el espacio. Y este es Korolev y comunicándose con el centro de control en tierra. You know, I like borscht, so borscht would be great if that's all we had. No, I think we've got we plan for 4 to 6 months ahead, so we've got plenty of food to keep us. Nosotros planeamos esto con 6 meses por delante y ciertamente hay algunas cosas que estaban en ese vehículo orbital que hubiéramos estado utilizando. Pero tenemos muchos experimentos en curso y un montón de cosas para llenar nuestro tiempo. Hubiera sido una pasada rápida y furiosa mientras Orbital estaba aquí, pero sin duda se nos perderán algunas de esas cosas que podría habernos traído. Mientras tanto, observen cómo se ve nuestra querida, contaminada y única nave espacial desde la órbita a la que hacemos referencia. En cuanto a los alimentos del envío y el suministro, ¿qué falló? Bueno, se disponían a comer más borscht y menos cóctel de camarones. Ya saben, me gusta la sopa de remolacha, pero el borscht sería genial si eso es todo lo que teníamos. Creo que tenemos aún. Estamos planeando durante 4 o 6 meses de antelación, por lo que hemos conseguido un suficiente margen para recibir suministros. Y como si fuera libretado, la NASA hace inmediatamente un nuevo lanzamiento y queda bien. GPS provides worldwide positioning, navigation, and timing services for the military and... La NASA lanzó el cohete Atlas Victor apenas horas después de la explosión del Antares.
Y aquí lo vemos. Apenas unas horas después de que el cohete comercial Antares explotara a 6 segundos de su lanzamiento, la Agencia Estadounidense de la Aeronáutica y el Espacio lanzó hoy desde la Florida el Atlas Victor para poner en órbita un satélite. El cohete de United Launch Alliance despegó este miércoles sin problemas de Cabo Cañaveral al inicio de la ventana de lanzamiento, que era de 18 minutos, y que se abrió a las 13:21 hora local. El nuevo lanzamiento ocurrió después de este desastre que ya hemos visto. La dramática explosión en la base de la NASA en la isla Wallops, frente a la costa de Virginia. Un cohete comercial, no tripulado, de la empresa Orbital Science. Lanzamiento número 50 del cohete Atlas, viejo y muy confiable cohete. Marco Cáceres es un analista espacial del Teal Group y decía: no hay razón para que una empresa privada como SpaceX Orbital no pueda proporcionar un servicio fiable, extremadamente seguro, de la misma manera que nunca es cierto que el gobierno, la NASA específicamente, siempre estaba impecable. Tenías el desastre del Challenger, hemos tenido el desastre del Columbia. Fue entonces cuando la NASA estaba a cargo de la totalidad del programa. Así que la conclusión es que el lanzamiento espacial es un negocio arriesgado, pero un negocio. Y sin duda va a haber momentos en los que hay fallas y fracasos ciertamente catastróficas. Esperemos que no lo harán salir de competencia y que no ocurra con seres humanos a bordo. Pero esto es un negocio muy arriesgado. Ahí lo tienen de nuevo en otro ángulo. La tentación es ponerse a adivinar y decir, bueno, pero ¿cómo podrían estar utilizando un viejo motor puesto a nuevo de este tipo? Pero la realidad es cuando usted toma un viejo motor de esa manera y lo refresca, hace nueva soldadura, pones nuevas líneas de combustible, se convierte en sentido práctico en un motor nuevo. Pero cuando usted tiene una explosión catastrófica como esta, es muy fácil ir y ser un mariscal de campo para hablar del partido del domingo, del día lunes, y decir, bueno, ¿cómo podríamos haber sido tan tontos para pensar que en un motor de esa edad estaría bueno para la experiencia de hoy? A lo mejor no había algunas buenas alternativas, y esas son todas las preguntas que van a hacer, y son preguntas legítimas. Van a ser preguntas que van a estar repitiéndose en las próximas semanas y meses. Y ante otra pregunta dijo, mire, es evidente que tenemos suficientes suministros, alimentos y agua para meses, así que no es un tema urgente para la estación espacial. Creo que el problema será cuando, lo más pronto, una misión de SpaceX pueda ser lanzado. Y como he dicho antes, eso pone presión adicional en SpaceX para lanzar con mayor frecuencia, porque ahora son solo ellos y los rusos. Y si tenemos que confiar en ellos, bueno, lo haremos. A otra pregunta dijo, para bien o para mal, nos guste o no, ellos son nuestros socios en la estación espacial. Y tenemos que confiar en ellos a veces cuando las cosas van mal para nosotros. Se refería a los que antes eran la gran competencia y ahora hacen sinergia, ¿no? Es la Estación Espacial Internacional. Y por lo que sí tenemos que confiar en conseguir la carga, los alimentos, el agua a nuestros astronautas. Tenemos que ser capaces de confiar en nuestros socios para hacerlo con un cohete ruso, Soyuz, en este caso la cápsula Progreso, que lleva suministros. También debe ser capaz de confiar en los rusos para llevar a cabo nuestros astronautas cuando lo necesite un cohete Soyuz o una cápsula Soyuz. Así que nada destaca la importancia de mejorar nuestra relación con Rusia a pesar de nuestras diferencias políticas aquí abajo en la Tierra. El drama de hoy ha sido espectacularmente manejado por los medios. Y hablando del cielo y de la tierra, el Vaticano. Miércoles, audiencia general. Papa Francisco pide por estudiantes desaparecidos en México, en Ayotzinapa. La pace sia con voi. El Papa Francisco aludió este miércoles al pueblo mexicano. Elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos.
Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en este momento. Los jóvenes, como ustedes saben, desaparecieron cuando un grupo de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos los subieron a patrullas en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y nunca más se supo de su paradero. Tras sus palabras, saludó a los peregrinos a España, México, Argentina. Vean quién tenemos ahí en primer plano, ¿no? A Ignacio Ramonet, amigo de este programa, quien entregó al Papa sus libros sobre Fidel Castro y sobre Hugo Chávez. El escritor y periodista Ignacio Ramonet le entregó este martes al Papa Francisco 2 de sus libros: Hugo Chávez, Mi primera vida, y Fidel Castro, Biografía a dos voces, o 100 horas con Fidel. La entrega tuvo lugar en el marco del Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se celebra en el Vaticano, convocado por el Papa Francisco. En ese evento inédito, este encuentro de movimientos populares es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia. Mientras tanto, seguían los diálogos por la paz en La Habana, Cuba. Las FARC exigen a los partidos y a Estados Unidos que reconozcan su responsabilidad en el conflicto. Luis Eleazar Rueda, alias Matías Aldecoa, era uno de los protagonistas y llamaba las cosas por su nombre. Declaración de reconocimiento de responsabilidad central de los Estados Unidos en el origen, la persistencia, las dinámicas de expansión, escalamiento e intensificación en las diferentes fases y facetas del conflicto, con la consecuente generación de procesos de victimización sistemática. La FARC también exigieron responsabilidades a latifundistas, grupos económicos y poderes corporativos transnacionales por los orígenes, la persistencia y la prolongación de la guerra. Se declarará un reconocimiento de responsabilidad por parte de los servicios de inteligencia británicos e israelí por su intervención permanente a lo largo del conflicto, estimulando su reproducción, escalonamiento e intensificación. Y hablaba asimismo que la guerrilla ha considerado que Estados Unidos y otras potencias extranjeras deben hacer una declaración de reconocimiento de su responsabilidad central en el origen, la persistencia, las dinámicas de expansión, el escalamiento e intensificación en las diferentes fases y facetas del conflicto. Y hablando de potencias, algunas de capa caída, con herederos que no terminan de ponerse la corona. Por algo la reina madre no se lo permite. Bogotá. Llegada del príncipe Carlos y Camila a Colombia. El príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles tienen el propósito de dar un impulso a la relación bilateral y apoyar los esfuerzos de paz del país. Carlos y Camila, recibidos con honores por el presidente Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia Rodríguez en la Casa de Nariño. ¿Qué se espera de esto? Asuntos bilaterales, proceso de paz colombiano, protección del medio ambiente. Príncipe Carlos desarrollará diferentes actividades en Bogotá hasta el jueves, día en que se trasladará al Parque Nacional Natural de la Macarena. Intercambio de presentes históricos. El mismo día, la pareja viajará a Cartagena, donde tendrá actividades el viernes, cuando cerrará los actos oficiales de su visita. Carlos y Camila permanecerán, sin embargo, en Cartagena hasta el próximo domingo, cuando viajarán a México, otro país que será parte de su gira latinoamericana. Y hablando de antiguallas, Moscú. Exhiben en Rusia un bebé mamut de 39.000 años de antigüedad. Se ha conservado en perfecto estado gracias al hielo a través de la técnica de permafrost. Según los científicos que nombraron al pequeño mamut como Yuka, se trata del cuerpo mejor conservado jamás encontrado en toda la historia. El bebé mamut tenía entre 8 y 11 años cuando murió en la región norteña rusa de Yugakir,
frente al mar de Laptev. Su cuerpo fue encontrado hace 4 años por una expedición de la Universidad Federal Noreste de Rusia y Yuka está en exhibición hasta el 6 del próximo noviembre. El Albert Protopopov, experto en mamut, dice: el mamut de 38.000 años de antigüedad cuenta con los rastros de la actividad del hombre y estos son los más antiguos de Yakutia. Los sitios conocidos de los pueblos antiguos de Yakutia tienen 32.000 años de antigüedad y este mamut es de 38.000 años de antigüedad. Mucho se podrá leer a través de los medios científicos de este hallazgo sin precedentes. Y así lo decía Albert Protopopov, el experto en el mamut de Yakutia y miembro de la Academia de Ciencias. 38.000 años. Bueno, nadie esperaba contar con esto, pero la ciencia recibe esto como una oportunidad fantástica de extrapolar conocimientos, poner a prueba ahora con los métodos modernos bastantes elementos de investigación. Aterricemos en la realidad de los mercados. Ucrania, ébola, Naciones Unidas y el tema de Israel con los palestinos es lo que está anunciado. Andamos bien cerca en la pauta. Si hubiera alguna novedad lo bajamos. Bueno, aterrizamos en los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $75.90. El precio de la cesta OPEP al alza hasta $82.44. El West Texas sube a 81.91 y el Brent, el Mar del Norte, a 86.49. La onza Troy de oro baja levemente, 1.211.40 centavos. El precio del café en la misma tendencia, $189.85. Cobre al alza, 6.859 redondos al cierre. En igual tendencia el níquel. Buenas noticias para nuestros productores, 10.055 la tonelada. Precio del euro estable a 1.27 frente a la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte. No veo novedades en los satélites que estamos monitoreando. Si lo hubiera, los bajamos de inmediato. No se pierdan el segundo bloque, ya volvemos. Rod Stars, G1 and Claudia de la Cruz are Rebel Diaz. Hip-hop activists positioned within a history of political resistance through music. And you don't stop. They invite young people to express themselves about their social struggle. And you don't stop. Watch it on telesurtv.net/English. La cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. Vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América. La resaca muerte no me encuentre. Patrimonio, herencia, valores y experiencias de arte y cultura. Todos los domingos, solo por Telesur. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. La historia oculta de los personajes más polémicos del mundo. Conozca qué se esconde tras el poder, su vida y su obra. Expediente, todos los martes, solo por Telesur. Rod Stars, G1 and Claudia de la Cruz are Rebel Diaz. Hip-hop activists positioned within a history of political resistance through music. And you don't stop. They invite young people to express themselves about their social struggles. And you don't stop. Watch it on telesurtv.net/English.
más acontecimientos en pleno desarrollo y, cuando no, el drama del Medio Oriente, ¿no? Ahora, para evitar que se transforme en zona de permanente intercambio de disparos y no precisamente de armas livianas, alguna de las potencias interesadas allí ha volado zonas enteras de construcciones para crear un área que nos sirva de trinchera y puesto de ataque, ¿no? Es decir, tierra arrasada para que sirva de colchón, de amortiguador, y que no sean utilizados para involucrarse y esto se salga de control, ¿no? Pero las cosas suben de tono e incluso la guerra mediática está fuerte, ¿no? Una connotada figura estadounidense le ha dicho a Bibi Netanyahu que es un gallina. Bueno, no se lo hubieran dicho a Ariel Sharon, supongo, pero realmente esto está cansando incluso al aliado fundamental de Israel, ¿no? A cierto sector político de los Estados Unidos, porque viven en una permanente tensión, violan permanentemente todas las resoluciones de las Naciones Unidas y el tema palestino no tiene solución a la vista y los resultados en las Naciones Unidas, como lo vimos, son catastróficos. Contra todo el mundo, excepto 3 abstenciones, todo el mundo representado en la ONU, quedaron aislados por esa relación simbiótica extraña, Estados Unidos e Israel. 2 contra 188 y 3 abstenciones. Es decir, a escala planetaria es un papelonazo, ¿no? Pero como lo queramos ver, van a ver las decisiones típicas de una guerra, ¿no? Drásticas que se están tomando aquí. Y mejor contarlo con los acontecimientos en pleno desarrollo, porque el sentido que tiene el análisis es uno y la realidad en el terreno es otra. Las mezquitas quedaron a salvo, pero esa era un área residencial de primera línea. ¿Dónde es esto? En Gaza, en Rafah. Las Fuerzas Armadas egipcias han decidido aplicarse a fondo en el norte del Sinaí tras los 2 ataques armados del pasado viernes que se cobraron la vida de 31 soldados. El ejército egipcio ha expulsado a cientos de familias del norte del Sinaí para levantar una zona colchón con Gaza. Recuerden que Gaza tiene 40 kilómetros, 42 de largo por 4 kilómetros de ancho más o menos. Esa franja es la cárcel, helicóptero artillado de última generación, ¿no? Cobra. Son los regalitos de Estados Unidos, ¿eh? Y eso es un tanque de guerra volante en cuanto a la capacidad de tiro. Y son varios. Bueno, la zona del terreno es, la franja de Gaza tiene 3 entradas, ¿no? 2 al norte y 1 al sur, que es la que tiene que ver con Egipto. Y para salirse un poco de esta situación que se va de las manos, decidieron hacer tierra arrasada. ¿Qué se gana con esto? Está por verse. Pero el Cairo ha aprovechado las últimas acometidas de los grupos yihadistas para poner en marcha un proyecto que tenía masticando desde hace tiempo, ¿no? La zona de colchón, que se extenderá por unos 500 metros de ancho desde la frontera de Gaza a lo largo de 13 kilómetros 800 metros. Zanjas llenas de agua a fin de impedir la construcción de los túneles usados para introducir bienes de contrabando en Gaza, que ya padece el bloqueo israelí condenado por la ONU desde el 2007, con la complicidad de Egipto. La creación del área está obligando a miles de residentes y el ejército lanzó un ultimátum de 48 horas que ha sido suspendido ante las quejas de la población. Pero no hay solución a la vista. Egipto empieza a crear una zona de seguridad en la frontera con Gaza. Una familia palestina viviendo en cuevas después que les vuelan las casas. Ese era Jamal Amer, un analista. Frente a una escena que no podemos decir qué es lo que está pasando, es teórica. Se trata de acciones reales sobre el terreno que constituyen crímenes. Lo que acabamos de ver son crímenes. Eso es claro para que todo el mundo lo vea. Esta ciudad se enfrenta a una limpieza étnica. Estamos viviendo en cuevas, nos guste o no. Las autoridades palestinas tienen que reconocer que la ciudad de Jerusalén es una ciudad afectada por el desastre y que ahora deben tratar con ese desastre con urgencia y mientras haya tiempo. Una familia palestina de Jerusalén Oriental vive en esta cueva ahora, después de que su casa fue demolida por las autoridades israelíes. La demolición llega en medio de las promesas del alcalde derechista de Jerusalén, Nir Barakat,
que intensifiquen las acciones contra las construcciones ilegales como parte de una medida de toda la ciudad para sofocar disturbios. Los palestinos han estado enfrentándose con la policía israelí cerca de una semana y en cualquier zona del Medio Oriente el drama no tiene fin. Por donde lo quieran ver, cualquiera de las entradas a la Franja de Gaza. Oren Hassan, del Foro de la Juventud, presidente del Foro de la Juventud, un asentamiento en Ariel, en Cisjordania. Es importante para mí decir que la situación en los autobuses no es normal. Un montón de acoso sexual, una gran cantidad de la humillación a los palestinos. Hablan sobre el apartheid, pero ahora vienen todos los autobuses, de 40, 45 a los judíos, solo 3 o 4 para los palestinos. Tienen miedo de hablar, tienen miedo de tomar la cámara y la película. Yo levanto mi cámara para tomar una imagen y me gritan, te romperemos la cámara. La segunda vez te dicen, te vamos a romper la cabeza. La tercera vez ni siquiera lo intenté. Así que salvo que todas estas cosas que sean detenidas, la historia es solo seguridad y seguridad. ¿Por qué viene esto? Porque ahora, para darle otra vuelta de tuerca al fenómeno de la violación de derechos humanos, Israel ha dicho que va a poner líneas de autobuses solo para judíos. Los palestinos no pueden subir. Time to stop hiding behind these technical arrangements, like this pilot plan, and simply. Sharif Mikaeli, parece que el ministro de Defensa no se contenta con que los palestinos deben pasar en la parte trasera del autobús, sino que quieren sacarlos del autobús por completo. No hay ninguna orden que detendrá a los trabajadores palestinos para viajar en los autobuses de colonos israelíes, solo que harán que sea completamente inútil para ellos hacerlo, y en el proceso probablemente añadirán 1 hora más o menos extra para su viaje a casa después de un largo día de trabajo. Ehab Bezeiza, portavoz del gobierno palestino. El gobierno israelí continúa esta discriminación contra los palestinos. Incluso esto está incluyendo trabajadores palestinos que trabajan en Israel. Y esta política de discriminación, que tiene diferentes fases contra los palestinos, es condenada por el gobierno palestino internacionalmente. Es decir, Israel establece la segregación racial en los autobuses como en la época de la segregación racial de los negros en Estados Unidos. Los judíos adelante y los negros al fondo, pero ahora ya ni siquiera eso. Los trabajadores palestinos no podrán de ahora en adelante montar en el mismo autobús que los judíos para entrar en Cisjordania. Una medida que pone al descubierto la existencia de una segregación racial hasta en los transportes. Mickey Rosenfeld, el entrenado babyface para poner la cara ante las cámaras, está muy bien entrenado para hacerlo, lo hace muy bien. Portavoz de la policía israelí. Esta tarde hubo un intento de asesinato contra un activista conocido de la derecha fuera de la casa del matrimonio Begin. El edificio ha sido cerrado y la zona ha sido completamente acordonada por las policías israelíes. Nuestras unidades han establecido controles de carretera en toda Jerusalén y estamos buscando en diferentes barrios al sospechoso. Moshe Feiglin dice: un árabe trató de matar al rabino Yehuda Glick, que es uno de los líderes de los judíos. Mientras tanto, resultaba herido de un disparo un activista de la ultraderecha en Israel. Como dijimos, la policía israelí informó que el rabino Yehuda Glick, conocido activista pero de la ultraderecha, fue herido de gravedad tras recibir un disparo a las afueras de un centro de conferencias en Jerusalén. Rabino Glick, gravemente herido en intento de asesinato en Jerusalén, son los titulares. Glick tiene una larga historia de defensa de los derechos de los judíos a rezar en el monte del templo, el primer lugar más sagrado para el judaísmo y el tercero para los musulmanes, luego de la Meca y Medina. Y habló la noche del miércoles en el centro Begin junto a diputados identificados con la derecha como Eliyahu Ben-Daham, Moshe Feiglin, Miguel Regev, en un evento titulado Israel vuelve al monte del templo. Ya el título es una provocación. Bibi Netanyahu decía: he estado en el campo de batalla muchas veces, arriesgué mi vida por el país, yo no estoy dispuesto a hacer concesiones que pongan en peligro nuestro país. Se debe entender que nuestros intereses supremos, principalmente la seguridad y la unidad de Jerusalén, no son la principal preocupación de los funcionarios anónimos que me atacan personalmente, porque
el asalto a mí viene solo porque defiendo a Israel. Para defender el Estado de Israel, insisto enérgicamente en nuestros intereses nacionales y de seguridad. No estarían atacándome a mí. Y a pesar de todos los ataques que sufrimos, voy a seguir defendiendo nuestro país, voy a seguir defendiendo a los ciudadanos de Israel. Luego dijo, me gustaría añadir que yo respeto y reconozco nuestros profundos vínculos con Estados Unidos. Viene el ataque desde allá, también están hartos de su política, ¿no? Desde la fundación del país tenían argumento con los Estados Unidos y todavía voy a tener más. Pero esto no viene al precio de la profunda conexión entre los pueblos y entre los países. Vemos esto una y otra vez, incluyendo este año en el apoyo creciente para el Estado de Israel entre el público estadounidense. Y el apoyo se ha llegado a un máximo histórico en la alianza estratégica y la alianza de los valores entre los dos países continúa y continuará. Mientras él, con la cara de preocupación, decía esto, un alto funcionario de la Casa Blanca calificaron hoy como inapropiados y contraproducentes los comentarios de un alto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos que llamó cobarde y gallina al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Alistair Bursky, aseguró que estos comentarios no constituyen la opinión de la administración, pero es una idea de que están hartos de las idas y venidas de Netanyahu. Y esto se reflejó hoy cuando la vocera del Departamento de Estado, Jim Psaki, en un intercambio con un periodista dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay altos funcionarios del gobierno corriendo para destrozar al primer ministro de Israel? Y Psaki dijo, creemos que tales comentarios son inapropiados y contraproducentes. Hablé con el secretario esta mañana y él ciertamente cree firmemente que una guerra de palabras no es producto desde cualquier lado. Obviamente, creemos que debemos avanzar de una manera apropiada, con respeto y no a través de ataques personales. El reportero le dice, bueno, pero solo porque son contraproducentes y poco útiles o lo que fuera, como usted ha dicho, no significa necesariamente que todo lo que se les dijo es un sentimiento propio, el sentimiento de gallina. Ahí está ahí la administración que creen que es una descripción exacta del ministro Netanyahu. ¿O qué pasa? Are there those in the administration who believe that this is an accurate depiction of or an accurate description of Prime Minister Netanyahu? Psaki dijo, bueno, Matt, obviamente, como usted sabe, el artículo proviene de fuentes anónimas de la administración, así que es una persona, quien quiera que sea, creo que lo mejor, pero el secretario de Estado, el presidente de los Estados Unidos, las personas que están llevando nuestra relación adelante, no consideran que el lenguaje de esas palabras sea apropiado o preciso. Y el reportero vuelve a la carga. Esto parecía libretado. Muy bien, usted dijo que cuando habló con la secretaria de él esta mañana, usted ha dicho que como resultado de su conversación con él, que usted no cree que los insultos o cualquiera que sea la guerra de palabras entre ambos bandos por uno y otro lado son apropiadas. Así que sugiere usted que piensa que algunos del lado israelí han estado haciendo similar, si no igual. ¿Es eso correcto? Y Psaki dijo, bueno, creo que todos estamos familiarizados con una ficha no solo pública, pero reportes de la prensa en los últimos meses ciertamente dicen que no creemos que es productivo o constructivo una relación de este punto de vista en cualquier tiempo. ¿Cree usted que dice algo sobre el hecho de que cuando los israelíes, cuando los funcionarios del gobierno israelí han criticado al secretario o al presidente, lo han hecho en su nombre o en nombre de quién? A este gobierno, cuando parece querer dar rienda suelta a la frustración o irritación con los israelíes, lo hace al amparo del anonimato. O sea que dije, bueno, Matt, creo que también esos comentarios, como usted sabe, son de una fuente anónima. No sé quién era la persona y a qué nivel estaban, así que me gustaría también ciertamente tomarlos con un granito de sal. Bla, bla, bla. Netanyahu está que hierve, lo trataron de gallina, entre otras cosas. Los estadounidenses están cansados de este jueguito de Netanyahu. Bueno, intentan reducir tensiones. Mientras tanto, lo que estamos viendo es cerca de Mosul, en Irak. El ejército estadounidense lleva a cabo 14 bombardeos en Irak y Siria contra el Estado Islámico. En Siria han llevado a cabo 8 bombardeos aéreos cerca de la localidad de Kobani, en el norte, destruyendo una pequeña unidad de combatientes del Estado Islámico y un nódulo de control y de mando, y otros vehículos y edificios de comunicaciones. En Irak han realizado 6 bombardeos aéreos, 3 cerca de Duraya, 3 cerca de Sinjar, destruyendo varias pequeñas unidades del Estado Islámico y 2 vehículos, dice el comunicado. Aquí los rebeldes parecen ser recibidos en triunfo en algunas zonas. Los combatientes kurdos de Irak se encaminan a Kobane tras pasar por Turquía y así son recibidos.
Primer grupo de combatientes kurdos provenientes de Irak llegó, algunos por vía aérea, a Şanlıurfa, al sur de Turquía. Fueron escoltados luego por soldados turcos en esta caravana. Y hasta el miércoles en la mañana no había confirmación de que el primer grupo de unos 80 peshmergas, combatientes kurdos, provenientes de Irak, especialmente un avión fletado por Turkish Airlines, que llegara en la madrugada del 29 de octubre a la localidad turca fronteriza de Şanlıurfa, hubieran alcanzado a penetrar más tarde a Kobane. Después de llegar a Şanlıurfa, la localidad situada en medio centenar de kilómetros de la frontera y de Kobane, este primer contingente fue conducido en numerosos vehículos escoltados por blindados del ejército y un vehículo de la policía turca hasta el paso fronterizo de Mursipinar, el cual asegura el acceso a esto, lo que estamos viendo, Kobane, y la estamos viendo desde la frontera turca. El otro grupo de peshmergas, el cual partió de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, estaba compuesto por un convoy de 40 vehículos que acabamos de ver que transportaban armas pesadas, entre otros cañones de largo alcance y lanzacohetes. Esos eran los 40 vehículos que vimos. Uno de los objetivos de los yihadistas de la organización extremista sunita Estado Islámico es controlar los barrios del norte de Kobane para cerrar el acceso desde Turquía. Estos combates los estamos viendo desde Turquía, justo en la frontera. En Kobane, los combatientes prokurdos llevan varias semanas rodeados por la marea negra de los yihadistas del Estado Islámico en todos los frentes excepto por el norte, en la frontera con Turquía. Los 4 intentos de los yihadistas por apoderarse del paso fronterizo clave de Mursidnipar han fracasado, informa desde Estambul un corresponsal occidental. ¿Hay o no hay un giro en el conflicto? Muy difícil saber si la llegada de los peshmergas cambia la situación. Líder kurdo sirio espera que el armamento que traerán los peshmergas a Kobane ayude a decantar la balanza. Y aquí estamos en Habur, Turquía. La situación es tensa. Decenas de peshmergas armados parten a defender Kobane. El primer contingente de soldados kurdos iraquíes conocidos como peshmerga ha partido de su base esta tarde del martes hacia la población kurdo siria asediada por el Estado Islámico. El objetivo es contribuir a sostener los envites militares de los yihadistas. Desde hace más de un mes están resistiendo. De acuerdo con las fuentes del Ministerio de Peshmergas de Erbil, la capital autónoma kurda de Irak, al menos 80 soldados marcharán por tierra hasta Kobane, conduciendo 3 docenas de vehículos de todo tipo, como estamos viendo, incluso con artillería pesada y vehículos blindados. Este convoy está formado por autobuses, todoterrenos, camiones con carga cubierta, vehículos tipo pick-up, algunos de ellos cargados con ametralladoras de gran calibre, piezas de artillería, y también portan lanzacohetes. Está previsto que el contingente rodado de este convoy cruce la frontera turco-iraquí y llegue a Kobane a través de Turquía, cuyo paso de Mursipinar lleva apenas 300 metros de la localidad sitiada. Según contaron algunos funcionarios a agencias occidentales, los peshmergas utilizarán la última hora del martes en la ciudad turca de Şanlıurfa, próxima a la atribulada divisoria, y el gobierno turco no lo ha confirmado. Canberra, Australia. El primer ministro Tony Abbott dice: lo que estamos viendo todos los días, señora presidenta, es nuevas exaltaciones en internet instando a los fanáticos para asesinar a todo el mundo y cualquier persona que actúa o piensa diferente de ellos. Este es el reto al que nos enfrentamos. Sigue la histeria. Combatientes extranjeras australianas en Irak están combatiendo delitos contra las leyes australianas que se suman a los sufrimientos del pueblo de Irak y Siria y se está poniendo en peligro mortal. De hecho, actualmente estamos tratando de confirmar si el 16º combatiente extranjero de Australia es el último que ha caído muerto en este conflicto. Al parecer murió en combate uno de los cabecillas del Estado Islámico en Australia. Y en Bruselas, Bélgica, Europa y la energía, el comisionado Günther Oettinger declaraba y decía: nuestra ambición es llegar a una solución provisional
antes de que llegue el invierno, de acuerdo a lo que les decíamos, las consecuencias de Ucrania y toda la energía que venía desde Rusia a través de Ucrania. Nuestra ambición es llegar a una solución provisional, pero llegar a un paquete de invierno para resolver nuestra seguridad de suministro de los retos para el próximo inminente invierno, por ahora hasta finales de marzo de 2015, es lo menos que quisiéramos, ¿no? Alexander Novak, Yuri Prodam, Gunther Oettinger hablando. Our common ambition is to come to a interim solution, to come to a winter package to solve our security of supply. El problema aquí es la seguridad, vamos a tener suministros para el invierno, ¿eh? Ese es el tema. Y luego el comisionado de energía de Europa agregó su teoría de los 3 temas principales. Afterwards. 3 main issues I do foresee. First, again, which price? Los temas principales para mí, en primer lugar, una vez más, el precio sea aceptable, está basado en el mercado, o que la fórmula de precio sea aceptable para llegar a un precio base de mercado. Este precio tiene que ser garantizado para todos los suministros de gas o pagar a la fuerza las cláusulas de nuevos volúmenes de gas, pero hay que tomar una cláusula que signifique que debe haber prepago. Es lo que le decíamos con el tema de Ucrania y Rusia cerrando las llaves. Europa dice, ¿cómo vamos a pasar este invierno, ¿no? Este es el comisionado de energía de Europa y dice, el segundo punto es cómo aprovechar Ucrania para pagar por nuevas importaciones de gas. Hasta 4.000 millones de metros cúbicos en 2014. Esta es una opción para los volúmenes adicionales de ser necesario en los primeros meses de 2015. Ahora, preguntamos nosotros, ¿de dónde lo van a conseguir y a qué precio lo van a pagar? Él no lo ha dicho en esta declaración. Dice, y una última cuestión, una última opción, es que la estructura de protocolos y de acuerdos, la estructura jurídica y técnica tiene que ser la mejor, pero además tiene que ser aceptable para ambas partes. Así que Rusia y Ucrania parece que van a retomar el diálogo sobre el gas en Bruselas, ¿será verdad? Nuestro objetivo es llegar a una solución provisional para tener un paquete de invierno que asegure el suministro para este próximo inminente invierno, desde ahora hasta finales de marzo del 2015. Esa es la cara de preocupación del comisionado de energía de Europa, Gunther Oettinger. ¿Por qué? Porque el flujo de los oleoductos y gasoductos de Kiev están cortados desde junio y las temperaturas ya rondan 0 grados. Algunos colegios y universidades de Ucrania se plantean alargar las vacaciones de invierno para no consumir tanta calefacción. Mientras tanto, esto es Ucrania. Makiyevka, República de Donetsk, República Popular, y su líder Alexander Shakharchenko, líder de facto. Y salía a hablar como si fuera el típico político en campaña, sin olvidar la tremenda tensión y el drama humano que se está viviendo allí. Templos respetados, pero los elementos fundamentales son objeto de los ataques. Una planta de carbón de coque fundamental para el invierno, otras de diferentes elementos fundamentales para la canasta básica. Y en todo caso, Alexander Shakharchenko se tomaba su tiempo y decía, quiero que nuestros jubilados, oigan bien lo que dice, quiero que nuestros jubilados puedan viajar a Australia por lo menos una vez al año. Quiero que mis compatriotas puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Eso es lo que quiero. Quiero un salario promedio que sea mayor que en Polonia, y en Polonia es de $1.370. Eso es lo que quiero. Yo quiero vivir en un país rico, grande y libre. А в Польше $1.370. Вот это я хочу. Я хочу, чтобы мы жили в большой, богатой, свободной стране. La propuesta es muy bonita, pero el tema es la paz. ¿Y con qué se logra? A otra pregunta digo, si usted quiere decir que hay paz mañana, me estoy preparando para la paz muy intensamente. Estoy rearmando las tropas, la formación de nuevas unidades, la excavación de trincheras, la preparación para la paz, porque la paz es el objetivo principal que tenemos que lograr a lo largo de caminos, y estamos caminando hacia ella, sí, así lo siento, pero tenemos que ir allí a lo largo de estas rutas, no tenemos otras opciones.
Rusia, mientras tanto, dice que reconocerá las elecciones organizadas por los separatistas. Las regiones del este de Ucrania, controladas por los prorrusos, tendrán elecciones legislativas y presidenciales el 2 de noviembre, unos comicios que Kiev critica, mientras los partidos no occidentales ganarían las elecciones. Y en Madrid, primer ministro Mariano Rajoy, ese que se permitió hablar de nuestro país, ahora hace agua por todos lados. Pide disculpas a España en nombre del PP. ¿Por qué? Bueno, porque en lugar de criticar a los demás, debió criticar su propio partido. Vino a ver lo que pasaba en Venezuela y él está peor que nadie. Y vuelvo a hacerlo aquí. Hemos cometido errores y vamos a trabajar para que eso no se vuelva a producir en el futuro. Lamento profundamente la situación creada en nombre del Partido Popular y quiero pedir disculpas por situar el puesto en los que no eran dignos. Y hablaba de nosotros. Vaya cara dura. Bueno, después de esta dramática solicitud de perdón por toda la gente de su partido que puso puestos claves y que resultaron los campeones de la corrupción, tuvo que ir allí a las Cortes y hacer un público mea culpa. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Un saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de 3 emisoras FM en el norte de California. No podemos saludar a todos a la vez, pero lo intentaremos poco a poco. A nombre del equipo Dossier, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.